Hola, qué bueno que estás nuevamente con nosotros acá en Vida Homeschool. Hoy, para cerrar nuestra serie de videos acerca de planificación, te voy a dar un pequeño recorrido por las áreas de homeschool en mi hogar. Muchas veces he compartido contigo varios pensamientos sobre homeschool. Por ejemplo, tu homeschool puede ser tan caro o barato como tú quieras. No es necesario convertir tu casa en una escuela para hacer homeschool. No necesitas grandes espacios para hacer homeschool. Cuando inicias a hacer homeschool, siempre repites lo que has visto. Un escritorio con un espacio que parece un aula de escuela en miniatura. Y aunque esto no está del todo mal, recordemos que estamos tratando que nuestros hijos aprendan a amar nuevamente el aprender de una manera pues más orgánica. Hay niños que han tenido episodios traumáticos o muy duros dentro de las escuelas y traer ese tipo de imágenes a sus mentes puede hacer que ellos se sientan frustrados, aun cuando las actividades que se realicen en homeschool sean pues totalmente diferentes a las que hacían en las escuelas. Es por eso que cada año es un experimento de prueba y error en cuanto a los espacios que asignamos a nuestro homeschool. Hoy te voy a mostrar los diferentes espacios que tenemos acá en casa y te diré si han funcionado o no. Hace más de un año hice un video similar a este y aunque mi homeschool no ha cambiado mucho, sí he agregado algunas cosas por lo que pensé en mostrarte todo otra vez para que puedas ver lo que he agregado. Voy a iniciar con mi centro de operaciones. En realidad, este es un mueble que contiene todo lo que podemos necesitar en nuestro homeschool cada día. En el lado izquierdo tenemos algunos libros de referencia. Acá utilicé unos organizadores de platos que compré en la tienda de $1 para colocar estos libros que necesitamos que estén más accesibles. Tenemos la impresora que ya lleva con nosotros más de 6 años. Tenemos cajas con diferentes materiales como manipulativos, materiales para arte, etc. También tenemos todos los libros de texto y todos los cuadernos que necesitamos normalmente y otros que son de referencia. Y finalmente, en el último espacio, tengo mi cartapacio con todas mis notas, calendarios y archivos de homeschool, mi laminadora, papel para la impresora y otros libros del año pasado que seguimos usando como ayuda. Si quieres ver con detalle qué hay en cada una de estas cajas, te invito a que veas nuestro video sobre el recorrido que hicimos hace un año. Allí te enseño lo que hay en cada una de ellas. Ahora nos movemos al escritorio. Este año decidí poner un escritorio para que mi hija estuviera más cómoda para hacer homeschool, porque usualmente usábamos la mesa o el sillón de la sala. Entonces pensé en usar este escritorio que teníamos y ponerlo acá para ella. Por unos meses el escritorio funcionó, pero luego nuevamente regresamos al sillón y a la mesa, por lo que realmente ha estado sin uso continuo. En algún momento lo usé para colocar un rompecabezas y tratar de hacer Strong con nuestra hija, pero no ha funcionado muy bien. Ahora te muestro nuestra mini biblioteca general. Esta biblioteca incluye muy pocos libros que hemos comprado nuevos. La mayoría han sido libros que hemos conseguido cuando las bibliotecas los regalan porque tienen muchos libros del mismo tema o tal vez tienen algunos libros en mejores condiciones. También tenemos libros de universidad que están esperando a ser usados cuando sea necesario. En casa tenemos 3 mini bibliotecas. Esta es la de homeschool. Mi hija tiene una en su cuarto con sus libros favoritos
Tenemos otra con libros de toda la familia que incluyen libros de computación, Biblias, diccionarios bíblicos, etc. Y finalmente tenemos una caja con libros que tenemos guardados porque cada cierto tiempo saco libros de allí para rotarlos con los libros de nuestra mini biblioteca de Homeschool. Otra nueva área que incluí este año es esta pared. Está dividida en dos. En un lado tenemos los hechos que hemos ido aprendiendo en historia en una línea histórica. Como sabes, hemos estado usando The Story of the World, que es un currículum que incluye un libro con una historia que narra la historia del mundo y un libro de actividades y manualidades para reforzar estos conocimientos. Muchas de estas manualidades las puedes encontrar en nuestro Instagram. El libro tiene en las últimas hojas unas fichas que hemos cortado y pegado detrás de estas fichas pequeñas que yo hice, y lo que hacemos es que tratamos de escribir una oración sobre algo que nos llamó la atención del capítulo. Hasta ahorita no lo hemos llenado porque pienso mantener esta pared para el siguiente año y seguirla completando. La otra mitad de la pared es para colocar los libros y trabajos de pintura que hacemos en nuestra clase de arte. Este año hemos estado aprendiendo sobre diferentes pintores y sus vidas. Cada semana leemos un poco acerca de ellos y su estilo y tratamos de hacer algo que represente pues ese estilo. Esperamos que esta pared se encuentre llena al final del año. Una de las áreas que estoy incluyendo en el momento de estar editando este video y que olvidé grabar en el audio original es el área de nuestros juegos de mesa. Estos son los juegos de mesa que más hemos estado jugando últimamente. Estos juegos nos han dado la oportunidad no solamente de compartir tiempo como familia, sino también cubrir ciertos temas de matemática con mi hija usando estos juegos de mesa. Este tipo de actividad nos ha ayudado muchísimo a nosotros en nuestro homeschool. Más adelante vamos a tener un video exclusivamente para hablar de este tema, que es algo muy interesante que nos ha ayudado a nosotros mucho en nuestro homeschool. Y así termina nuestro recorrido por las áreas de homeschool. El próximo año escolar es posible que no use el escritorio y use ese espacio para algo más, o es posible que lo usemos para ciertas materias. Este año no pude implementar totalmente el sistema de Strong y las canastas de la mañana, pero espero que el próximo año sí lo pueda hacer. Como te das cuenta, nosotros no tenemos pizarras colgadas en la pared o grandes espacios donde aprendemos cada día. A mi hija se le hace mucho más fácil trabajar de esa manera, y de eso se trata Homeschool, de personalizar no solamente la educación, sino también los espacios para aprender. Recuerdo que cuando hace algunos años tuve la primera experiencia haciendo homeschool con mi hija por pocos meses y ella no quería hacerlo, pues yo creaba una casa de campaña con sábanas y le decía que era un club secreto y que donde íbamos a leer y que éramos agentes secretos, y de esa manera llamaba su atención para que se sentara conmigo en esa tienda por unos minutos a trabajar. No importa si no tienes un escritorio o un sofá o una mesa, mientras tú cuentes con lo más necesario, vas a poder hacer homeschool. Así que si el tema del espacio ha sido lo que te ha detenido para hacer homeschool, espero que este video te haya mostrado que puedes usar cualquier espacio como tu patio, el parque, el carro y otros lugares para poder realizar educación en casa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like a este video y compártelo. También síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en vidahomeschool.net para tener más información sobre homeschool, grupos en Facebook a los que te puedes unir en tu país, descargables gratuitos y más. Gracias por tus comentarios, likes y por compartir nuestros videos. Esperamos que estés con nosotros en nuestro próximo video de Vida Homeschool. Bye.